Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes y justamente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y gozando también de la compañía de nuestro Dios y de su palabra. La conversación de esta semana está centrada en algunos capítulos 3 y 4 puntualmente acerca del libro de Mateo, donde él aborda la temática del ministerio de Cristo, cómo comienza ese ministerio, cómo está de alguna manera elaborando lo que él va a contar. Quizás un detalle, Mateo se preocupó de mostrar a Jesús como el Mesías real que era, y sus formas de escribir las fue puntualizando en hechos que corroboraban eso, puntualmente el reino, ese reino que él lo entendió después porque tampoco lo entendía al comienzo, es un reino espiritual donde incluía a todas las personas, no solamente a judíos, aunque su mensaje estaba al parecer destinado exclusivamente a judíos, los que quizás se sorprendieron con algunas cosas que Mateo va a decir en ese libro. Pero como lo dijimos la semana pasada, también Mateo presenta a Jesús como el Rey. Y vemos a través del Evangelio, según San Mateo, vemos en muchas oportunidades cuando él habla precisamente de la ley del reino, de los súbditos del reino y del mismo Rey que viene y está reflejado en todas las páginas desde el comienzo hasta el final de este Evangelio. Ahora, es importante decir que comienza aquí, durante la semana estuvimos viendo todo el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y esto comienza precisamente con la preparación para este ministerio que la hace Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, y él viene con un mensaje bien directo. Él estuvo preparándose también para este mensaje y luego aparece allí en el desierto con una vestimenta muy simple. Dice que andaba vestido de piel de camello con un cinto de cuero en la cintura, y él comía langosta y miel silvestre. Se dice que la langosta podría ser una semilla que tiene en el idioma, tiene un parecido con la langosta, esta langosta que salta, que además es comestible según lo que dice la Biblia, y allá en el oriente se la comen. Entonces, pero el mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y eso era lo que preparaba justamente el camino para el Mesías, para quien vendría. Y Juan estuvo predicando esto y hubo mucha gente que lo siguió. Dice que predicaba en el desierto. Cuando hablamos de desierto, generalmente hay quienes se imaginan el desierto como el desierto de Sahara. No es eso. Desierto en la Biblia nos habla de un lugar poco poblado, con poca población. Pero no era un lugar totalmente árido, puesto que él dice que comía miel silvestre. Y si hablamos de miel, tiene que haber flores y tienen que haber abejas. Exactamente, o sea, el ministerio de él se presenta como el precursor, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista, y el concepto de arrepentimiento que él mantiene es el concepto que Cristo también va a predicar, y lo vamos a conversar más adelante. Pero este concepto de arrepentimiento es pensar en forma diferente después de lo que ha pasado en su vida. En otras palabras, es cambiar la forma de pensar que tenemos de las cosas, de lo que vemos, con lo que actuamos, de lo que compramos, de todo eso. Cambiar de propósito incluso incluye este concepto de arrepentimiento. Y esto es lo que está haciendo el precursor de Jesús, mostrando que tiene que haber un cambio real en la vida de las personas. ¿Sabes? Cuando una persona se arrepiente, generalmente junto con el arrepentimiento viene la confesión. Y encontramos, por ejemplo, en la palabra de Dios, encontramos allí en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, el que oculta sus pecados no prosperará,
pero el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Bueno, generalmente esto es el resultado del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento lo confiesa y se aparta. No es el caso de que yo voy a pedir perdón, pero si se me presenta la oportunidad yo lo hago nuevamente. Eso no, claro, no es estar arrepentido de algo. Y ahora para llegar a eso, ¿no es cierto? A veces, y Juan el Bautista lo hizo, llamó de una manera muy directa, quizás incluso un poquito duro, a aquellas personas que se creían que eran los depositarios de la ley de Dios. Que eran justos. Que eran justos. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el mismo mensaje ahora se los da de otra manera, y yo creo que no fue una forma de ofenderlos. Quizás ellos ofendieron, pero no era la idea ofenderlos, sino llamarlos a ese cambio de pensamiento que tenían. Qué triste, porque ellos, estos fariseos y saduceos, uno los va a encontrar después en la vida de Jesús, pero no tratando de buscar en Jesús la ayuda, sino el cuestionamiento para hacer prevalecer su pensamiento, su posición, y no la que Jesús había establecido desde la fundación del mundo. Siempre ha sido así, igual. Si nosotros conocemos a alguien y lo apreciamos, y esa persona, no sé, no toma conciencia de algo que está haciendo que está mal, nosotros vamos a usar todos los medios como para hacerla recapacitar, porque sabemos que se está haciendo un mal. En este caso también, Juan predicaba, y su prédica era así porque él veía que se estaban engañando a sí mismos. Fíjate, ahí en el mismo texto que tú acabas de leer, dice, en el verso 8 del capítulo 3 de Mateo, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el 9 dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, ellos tenían la falsa seguridad en que si ellos eran hijos de Abraham ya tenían el cielo asegurado. Cielo, claro. Y fíjate, el versículo 11 es bueno hacerlo resaltar como Juan el Bautista se coloca. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene, este es el mensaje que él traía, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué forma de mostrar al Cristo, qué forma de ser precursor, de humillarse y dejar pasar para que Cristo hiciera su trabajo en el momento en que llegara y se presentara. Los dos conceptos que vamos a conversar ahora están en relación a esto que pasó en el desierto, ese contraste entre el enemigo de Cristo, el enemigo nuestro y de Jesucristo, y también las tentaciones, cómo las enfrentó Jesús y cómo las cuenta Mateo de una manera extraordinaria. Quizá es extraño cuando uno lee San Mateo capítulo 4 verso 1, donde dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La verdad es que eso fue lo que ocurrió, pero Jesús no fue solamente para eso. Recordemos que Jesús fue al desierto a tener no un encuentro con el diablo, a tener un encuentro con su Padre. Él estuvo 40 días ayunando y en estrecha relación con su Padre, porque se estaba preparando precisamente para el ministerio que iba a comenzar. Al terminar ese periodo de 40 días, él estaba, lógicamente que estaba débil, como cualquier ser humano, y tenía mucha hambre. Y fue precisamente ese el momento que el enemigo lo atacó, eligió para atacarlo. ¿Y de qué forma? Bueno, donde él tenía la mayor necesidad, que era comer. Di que estas piedras se conviertan en pan, le dice. Y sabes una cosa, generalmente viene inmediatamente la pregunta que se hace mucho frente a muchas situaciones: ¿qué tiene de malo? Dime tú, si Jesús hubiese convertido las piedras en pan,
¿qué tiene de malo? ¿A quién le hizo mal? No le hizo mal a nadie. Entonces, es lícito, se puede. Claro, ahora lo que tú mencionas, el hecho de que después de la tentación Satanás lo atacó, significa que no fue al desierto. Después de los 40 días, no después de la tentación. O sea, perdón, después de los 40 días Jesús fue atacado por el Satanás. O sea, no era el propósito realmente ir al desierto para ser tentado. Lo demuestra solamente el hecho. Pero sí era necesario, porque nos mostró a nosotros que esa tentación puede pasarnos a nosotros y nosotros podemos salir vencedores también de la tentación en la forma en que Cristo venció. Sí, por porque eso que él no era Dios, en ese instante era humano venciendo. Por eso que la Escritura dice que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, sin caer en pecado. Entonces, lo que estábamos diciendo anteriormente, esa pregunta de qué tiene de malo, en este sentido nosotros tenemos que ver que Jesús nunca pensó en sí mismo, nunca utilizó su divinidad para sí mismo. Siempre la utilizó para el bien de otros, para el bien de nosotros. ¿Ah? Entonces tenemos que tener claro eso, que el Señor no tuvo pensamientos egoístas. Hacia allá quería llevarlo el enemigo. Y lo dijimos durante la semana. El enemigo pone un espejo frente a nosotros y nos dice, bueno, mira, ¿qué tiene de malo que tú hagas esto? Tú te mereces esto, tú deberías hacer esto otro. Y siempre pensando en nosotros. Jesús siempre pensó en otros, no en sí mismo. Y lo dice exactamente así la Escritura cuando habla de Satanás como el orgullo, la suficiencia propia, seré semejante al Altísimo, estaré allí en las nubes, me sentaré en un trono. Mira, todas estas cosas que en la mente de Satanás estaban colocados, siendo él tan perfecto, cayó en esa situación. En cambio, Cristo, ¿qué es lo que dice? Dice que haya pues en vosotros, dice Pablo hablándole a los Filipos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Mira qué interesante eso, lo que ratifica lo que tú acabas de decir. No que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, concepto claro, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa condición, ahora sí entendemos por qué fue al desierto y por qué afrontó las tentaciones, como una demostración de que la salvación requiere más de algo, no algo tan simple, no costó algo tan fácil. El sacrificio de Cristo fue, desde su comienzo de su ministerio hasta el final de la cruz, fue acosado siempre por el enemigo para hacerlo caer. Usó a los saduceos, a los sacerdotes, usó a toda la gente, usó a sus mismos discípulos, ¿verdad? Sus mismos discípulos, pero sabía Jesús que él, si salía victorioso de estas tentaciones y de las otras, la salvación nuestra estaba asegurada. Y sabes, yo quisiera hacer énfasis, especialmente en la última tentación, donde le muestra los reinos del mundo, dice, en el verso 8 del capítulo 4 de San Mateo, otra vez lo llevó el diablo en un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús había venido a rescatar este mundo que había sido perdido por que Adán lo había perdido. Recordemos que a él lo dejaron, podríamos decir, como mayordomo del. Entonces, él lo perdió y aquí le da una salida fácil. Satanás le da una salida fácil al Señor. Le dice, mira, tú vienes a rescatar, bueno, yo te lo devuelvo, yo te doy los reinos de este mundo, pero solamente una condición. Si tú postrado me adorares, ¿qué cuesta eso? No cuesta nada. Y tú vas a evitar de ir a la cruz, a sufrir, todo eso. ¿Qué te parece? ¿Ah? Y generalmente eso es lo que hace con nosotros. Siempre nos da las garantías. ¿Ah? Las garantías que tiene sus ofertas son muy convenientes para nosotros. Pero nunca nos muestra el precio que vamos a tener que pagar por ello. Claro, allí estaba de alguna manera mostrado que el poder es algo que es parte de las tentaciones que nosotros también vamos a tener, pero recuerde usted que también está la presunción, ¿no es cierto? Saber que Dios
y a lo mejor colocar como ejemplo, mira, Dios me va a bendecir y hago algo, ¿no es cierto? Y no puede pasar lo que no estamos pensando. Y la alimentación, que es algo que hoy día está tan cercano a nosotros, nuestra alimentación nos ha hecho caer en terribles tentaciones, porque afecta a la mente. Tenemos que hacer una diferencia. Generalmente hablamos de alimentación, pero hay una diferencia entre comer y alimentarse, porque a veces nosotros comemos sin alimentarnos. Recordemos que nuestras papilas gustativas se han degenerado con el mal uso. Les hemos enseñado mal. Entonces, comemos lo que nos gusta, y no siempre lo que nos gusta. Lo que sucede con los niños, muchos niños comen, hay niños obesos, y esos niños muchas veces comen sin alimentarse. Ahora, qué terrible sería, por ejemplo, a Cristo estaba con el hambre, 40 días sin comer, ¿no es cierto? Sí. Y Satanás le dice, mira, convierte estas piedras en pan. Quizás eran unas piedras muy agradables, convertirlas en pan no costaba nada para Jesús. Allí estaba la tentación, ¿no es cierto?, del alimento. Correcto. Él no necesitaba, lógicamente estaba muy débil en cuanto a lo físico, pero a lo espiritual estaba muy fuerte, y se tomó de las Escrituras para vencer a Satanás, como nosotros tenemos que hacerlo, venciendo a Satanás, tomando las Escrituras como base de nuestra defensa y nuestras rodillas para ser vencedores. Vamos a ver dos conceptos acá, esta tierra de Zabulón y Neftalí, y también el concepto de los llamados a los pecadores, que Mateo lo inserta en su libro, capítulo 4 del versículo 13. Y quizá yo quisiera tomar el 11 para hacer una aclaración que usted puede investigar también después. El diablo entonces, versículo 11, le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Se terminó ese proceso terrible. Pero luego dice, y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Estudiando esto, algunos autores han llegado al convencimiento que entre el versículo 11 y 12 hay un tiempo que Mateo no registra, pero otros autores sí lo registran. Usted léalo, investíguelo, pero algunos piensan que incluso puede ser hasta un año. Y que estos discípulos que se acercaron a Jesús, que Juan el Bautista los llevó a que se acercaran a Jesús, porque él era el precursor, ¿no es cierto?, estuvieron yendo y viniendo de tiempo parcial con Jesús, y volvían a sus redes, y estaban así entre ir y no venir, hasta que llegó el momento del llamado de Jesús directamente. Así que interesante estos lugares. Y lo otro es que se va Jesús a Capernaum, ¿no es cierto?, a la tierra de Zabulón y Neftalí. Otro detalle importante, que eran lugares, eran tribus que se habían apartado decididamente de Dios, habían dejado todo acercamiento a la realidad, a la verdad, al Mesías, y a esta tierra él vino a darles un mensaje de verdad. Y aquí la importancia la da precisamente que esto había sido profetizado. ¿Ah? Exactamente. Entonces, el profeta Isaías, dice ahí, verso 14 del capítulo 4 de San Mateo, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí estaba hablando claramente de aquel que es la luz del mundo. Es increíble cómo estos profetas pudieron decir esto tan certero, porque fíjate que Jesús exactamente se cree que estuvo como un año. O sea, mira lo extraordinario. Es una tierra, dice aquí, tierra de tinieblas, ¿no es cierto? Claro, estaban apartados. Camino del mar al otro lado del Jordán, exactamente allí estaba esa tribu morando. El pueblo asentado en tinieblas, dice, estaban en tinieblas, muy separados, vio gran luz. ¿Cuál era la luz? Cristo mismo estando con ellos. La presencia de Cristo con ellos. ¿Sabes qué extraordinario cómo Mateo está presentando el ministerio, este comienzo del ministerio de Jesús, de una manera que a nosotros también nos llega hoy día? Quizás nuestro caminar, nuestro andar ha sido por la tierra decíamos aquí, de Zabulón y Neftalí,
pero el llamado es que volvamos a la claridad, a la luz de la verdadera tierra que Dios quiere que tengamos. Ahora, la tierra de luz y de verdad. Es interesante notar que el Señor Jesús, cuando comienza su ministerio, lo comienza con el mismo mensaje que había tenido Juan el Bautista. Ahí en San Mateo 4, 17 en adelante, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él continúa, claro, con este mensaje, porque era lo que ellos necesitaban. Y volvemos a la idea de que este concepto de arrepentimiento que se dice aquí, que lo dijo Juan el Bautista y lo dice Jesús, es ese cambio en la forma de pensar, en la forma diferente después de que tenemos que actuar, cambiar la forma de tomar las cosas de propósito, porque no podemos seguir con el mismo pensamiento cuando Jesús nos abre la mente y nos muestra un camino diferente. Tú bien decías, Mateo capítulo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, fíjate, es el mensaje de arrepentimiento que estuvo en el Antiguo Testamento al pueblo. ¿Cuántas veces los profetas los llamaron al arrepentimiento, al cambio, a ser, digamos, cercanos a Dios? Y Cristo aquí vuelve con el mismo mensaje de arrepentimiento a un pueblo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué privilegio tuvo esta gente de tener al Mesías, al Dios mismo, andando entre ellos y llamándolos él directamente al arrepentimiento. Y fíjate, aquí también tenemos, en este mismo texto, tenemos el llamado que le hizo a Pedro, a Andrés, su hermano, y también a los otros hermanos, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Él los llamó para que fuesen sus discípulos y estos le respondieron positivamente. Ahora, nosotros tenemos también que hacer énfasis en algo que dijimos durante la semana, que Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y las costumbres erróneas de su tiempo. Ellos eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles a ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. ¿Te fijas? Entonces, importantísimo esto, eran personas sencillas, humildes, sencillas, pero que podían ser guiadas, podían ser dirigidas, no habían sido contaminados con las tradiciones que en ese tiempo habían y que habían apartado a las personas de la verdad, en lugar de llevarlos a Dios, los habían apartado. Ahora es interesante que son estos 5 hombres los que están aquí siendo llamados primeramente, pero toman una actitud que yo creo que uno debería pensar un poquito la actitud que debemos tomar nosotros. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, dejaron todo. Ahora sí, habían estado, como decíamos, como un año con Jesús entre ir y venir, lo habían escuchado, algunas cosas que había hecho en la tierra de Zabulón, ¿no es cierto?, por allí. Tierra de pescadores, justamente donde ellos están. Dice que es un lugar donde seguramente se efectuaron mucho de incluso las pescas milagrosas por la cantidad de peces que había por allí. Era el lugar que ellos habían tomado para trabajar, pero aquí tomaron la decisión de seguir a Jesús y al instante dice, dejaron la barca, dejaron sus propiedades, dejaron sus casas. Es una forma muy fuerte. Hay cosas más sencillas que a veces no estamos dispuestos a dejar. Claro, alguien dice, bueno, y si eran pescadores no tenían nada, cuidado, ellos tenían un padre, tenían una barca, tenían pescadores. Mira, si nosotros pensamos cuánto vale un bote hoy día, un bote de pesca, eso que usan ¿cuánto sale un bote? No es poco dinero. Entonces tiene una buena inversión, el motor y todo eso que... Bueno, en ese tiempo no había motores, pero si vemos hoy día, lo traemos a nuestro tiempo. Entonces, pero eran cosas que tenían su valor. Claro. Y la misma relación familiar que ellos dejaron su padre, dejaron su casa y se fueron con Jesús. Entonces, como digo, hay cosas a veces más sencillas que hoy no estamos dispuestos a dejar. ¿Y será que si el Señor nos pidiera que dejemos todo, lo vamos a dejar? Bueno, pensemos en la actitud que vamos a tomar frente al llamado de Jesús. Que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Mateo 3 y 4 presentan el arrepentimiento,
la vida victoriosa y el discipulado como rasgos esenciales del reino de Dios. ¿Cómo ve la vinculación entre estos conceptos? Piénselo. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para su familia, y será hasta la próxima, si el Señor así lo permite.